Ahí está. Siempre, ¿verdad? Los nervios, a pesar de que cada 8 días se hace esto, pero siempre son los nervios. Pero bueno, le damos muchísimas gracias a Dios por la bendición de podernos dar la oportunidad de compartir con todos ustedes. Y pues quiero dejar también a mi esposa que dé un saludo, porque normalmente yo soy siempre el que hablo demasiado. Entonces, para que ella también los salude y pueda darles pues unas palabras. Bueno, buenas tardes, yo soy Betty y pues me da mucho gusto el estar otra vez reunidos, congregados en el nombre de Jesús. Gracias por que pues en esta semana Dios eh, me ha ayudado. Estaba un poco mal pues, de las muelas y pues, pues gracias a Dios que hoy ya puedo hablar un poco más. Y pues es una bendición estar aquí con ustedes, como cada 8 días, pues escucharlos. Es una bendición escucharlos y ahora pues nos tocó a nosotros. Bueno, pues hoy el tema que nosotros, pues Dios ponía en mi corazón era acerca de la fe. ¿Qué es fe o qué es la fe? Y creo que es bien fácil cuando lo hablamos desde la perspectiva cuando no lo estamos viviendo. El punto es cuando ya empezamos a pasar, ¿no? Por ese proceso, por ese camino que Dios nos va llevando. Y pues yo le decía al Señor, ¿qué voy a compartir, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo hable, ¿no? Y yo creo que la única forma de que nosotros podemos compartir algo, sabemos primeramente qué es la palabra, que es el mensaje de Cristo, pero siempre tiene que ver con lo que nosotros vivimos, con lo que se está viviendo. Y para nosotros ha sido pues un cambio bien radical el tener que, pues hace unos meses, dejar la Ciudad de México, venirnos al estado de Durango. Dios empezó a hacer pues cosas bien pues fuertes en nosotros, y que yo en la mañana platicaba con alguien, con un amigo, y yo le decía, yo en mi humana, no puedo decir que en mi sano juicio, porque pues no, o sea, pero humanamente yo no hubiera podido tomar las decisiones, ¿no? Que hasta este punto Dios me ha llevado a tomarlas, y eso pues implica fe, implica absolutamente y determinantemente, no puede haber otra palabra, o sea, nos movemos en fe, caminamos en fe, aunque muchas de las veces no vemos la respuesta en el momento, pero creo que Dios en lo personal en nosotros ha ido trabajando, y yo creo que en cada uno de ustedes, ¿no? De la manera como Dios esté usando tu vida, ya sea que estés pues predicando la palabra, ya sea que estés en otro estado, ya sea que estés visitando las cárceles, ya sea que estés en un lugar, en el caso como mis hermanos de allá de el taller del maestro, que estés pasando también por un proceso en tu vida, Dios siempre nos va a llevar al punto de la fe, porque dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es la fe? La fe siempre ha sido la marca de identificación de un discípulo de Jesús. Los primeros discípulos fueron conocidos como creyentes. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. La fe significa dependencia total en Dios. Cuando Adán pecó, salió fuera del círculo de dependencia de Dios y entró al círculo de independencia, que es la incredulidad. Esa es la razón por la cual Dios ha colocado tal prioridad sobre la fe. Es la senda a través de la cual nos encaminamos de regreso a la confraternidad con Dios, la total dependencia en Dios. Esa dependencia en Dios se denomina fe. La fe le lleva más allá de sus 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. La fe nos exonera o libera de las limitaciones de nuestra capacidad. Por fe
nosotros nos movemos de la falta de habilidad. habilidad hacia la habilidad provista por Dios. Esta es la vocación de la fe a la cual todos nosotros hemos sido llamados, donde nada es imposible. Y yo les decía, ¿no? Desde el punto de vista de la palabra de Dios, es bien bonito escuchar lo que ahorita estamos oyendo. El punto es cuando ya nosotros empezamos a vivirlo, cuando ya estamos en este proceso, ¿no? Donde, como bien lo decía Betty, la caída del hombre comenzó con la dependencia en sus fuerzas, en sus recursos, en su desobediencia, en su incredulidad al no dejar que Dios siguiera controlando su vida. Y cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros empezamos en este camino de fe, porque es un camino donde la fe de verdad tiene un peso bien importante en nosotros como cristianos, es ahí donde Dios empieza a trabajar. Yo por mucho tiempo, pues yo le decía, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Yo cómo puedo servirte si conozco mis limitaciones, si conozco mis debilidades? Aún hasta el día de hoy sigo viendo mis limitaciones, sigo viendo mis debilidades, mis fallas, pero hoy he entendido que esa fe puesta en Cristo me ha ayudado a pasar de esa dependencia en mí y ahora a tener esa dependencia total en Cristo. Y todavía hace unos años atrás, yo no entendía esto, ¿no? Porque yo más caminaba en base a esto, en base a los sentidos, ¿no? A lo que yo oía, a lo que tocaba, a lo que olía, a lo que mis ojos veían. Pero de un tiempo para acá Dios me ha enseñado algo bien importante, ¿no? A Dios no solamente podemos decirle de palabra que le amamos si no le obedecemos. Creo que la mejor evidencia de nuestro amor hacia Cristo es la obediencia. ¿Y qué es fe? Bueno, la fe es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. Y hace algunos meses Dios habló a mi vida y Él me dijo, ¿sabes qué? Tienes que dejar tu tierra, tienes que dejar tu casa, tienes que dejar tu familia, tienes que dejar lo poco o lo mucho, ¿no? Que personalmente uno pudiera decir, es que quizás a lo mejor no tengo una casa, no tengo posesiones, pero tengo lazos afectivos, tengo a mis papás, tengo a mis hermanos, y todo ese tipo de situaciones es a la que Dios nos manda a negarnos, ¿no? A nosotros mismos. Quizás yo o Betty en este sentido económicamente pues no dejamos nada porque en realidad no tenemos nada, que hoy yo también creo que eso fue una ventaja, que Dios no nos dejó aferrarnos, ¿no? Ay, es que tengo una casa, o tengo un negocio, tengo esto, o sea, Dios llegó a un punto donde habló a mi vida y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo, tienes que tomar ya la decisión. Y humanamente, en estos sentidos humanos, yo no hubiera tomado la decisión de dejar la Ciudad de México y venirme al estado de Durango. Ha sido una aventura, ha sido un reto para nuestras vidas, pero hoy entiendo que es en base a nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. La verdadera fe es expresada en, primeramente, obediencia. Número 2, en acción en respuesta. Y número 3, al escuchar la palabra, la voz de Dios. Hebreos 11:1 nos dice claramente que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando lo leemos en la Biblia, uno dice, wow, sí, qué increíble poder ver este versículo plasmado en la Escritura, pero cuando empezamos a vivirlo, pues ya entramos a otro nivel. Y eso es lo que personalmente a nosotros nos ha sucedido, ¿no? Sí habíamos palpado esta parte de empezar a caminar por fe y Dios nos empezó a mostrar su poder, la dependencia de Él, pero hoy creo que Dios empieza a mostrarnos
otro nivel de fe, ¿no? Porque lo hemos visto que la fe se puede tener en poca cantidad, se puede tener una fe pequeña, una fe grande o una fe pues gigante, pero esa medida en que nosotros vamos adentrándonos en el caminar con Dios, en el día a día, de escuchar esa voz de Dios y nosotros poner en práctica su palabra. Entonces, la fe significa tener confianza o seguridad en otra persona o en sus palabras. Y creo que Jesús es esa persona en la cual nosotros podemos tener esa seguridad y en su palabra es en la cual nosotros podemos confiar. Lejos de eso no hay nada, lejos de eso todo lo demás no sirve, no funciona. Es solamente la confianza en Cristo y la confianza en su palabra la que nos puede ayudar a tener esa fe en Dios. Y eso implica un cambio de la autoconfianza por la confianza en Jesucristo. Tenemos que dejar de confiar en nosotros para confiar en Jesús. Abandonarnos a la dependencia, ¿sí? De Cristo y no en nuestros limitados recursos, en el conocimiento que nosotros podamos tener. Y tenemos que empezar a nosotros tomar de esa fuente del conocimiento, de esa fuente de la sabiduría que es Jesucristo. Para mí en lo personal, y yo creo que para Betty, para mis hijos, pues sí ha sido un reto bien importante el tener que llegar acá a Durango. De repente yo venía con la certeza, ¿no? Con la confianza de que todo iba a funcionar de maravilla, que yo llegando, no sé, a los 2 o 3 meses ya iba a entrar a la cárcel, iba a estar entrando a las prisiones, iba a estar moviéndome de aquí para allá como yo lo estaba haciendo en la Ciudad de México. Y de repente, pues Dios empieza a obrar de diferente manera, pero Dios habla a mi vida y me dice, ¿sabes qué? Si tú realmente estás poniendo tu fe en mí, pues esa fe tiene que ser una respuesta, es una acción obediente a lo que yo te he ordenado. Y aunque en este momento las circunstancias no estén favorables, tú tienes que seguir confiando en mí. Entonces, creo que esto es bien importante entenderlo, porque yo puedo confiar en mis propios sentidos, en mis propios argumentos, en mi propia capacidad, pero entonces no sería fe, entonces sería una dependencia en mí mismo, y como lo veíamos al comienzo, fue el error de Adán. Cuando él empezó a depender de él mismo, dejó la dependencia de Dios, dejó esa intimidad con Dios, dejó ese compañerismo con Dios y cayó en la autosuficiencia que tiene que ver con la incredulidad. Y Dios me ha ido enseñando en estos meses, ¿no? No ha sido fácil, he tenido errores, he cometido errores también en pensar que bajo mis argumentos, bajo mis propias habilidades puedo yo obtener algo, y entonces Dios me baja, ¿no? Del avión y me dice, ¿sabes qué? No es en tus fuerzas, no es en tus métodos, es en base a lo que yo puedo hacer y voy a hacer en tu vida. De repente, como se los decía al principio, ¿no? De repente me veo limitado limitado en mis habilidades, pero también Dios me da la respuesta y Dios nos dice, ¿no? ¿Sabes qué? No es en tu habilidad ni en tu fuerza, es en la habilidad que yo te doy, es en el poder en el Espíritu Santo que yo te doy y que te capacite, porque es algo bien importante entender que la gracia no solamente nos ha dado esa salvación, ese perdón, sino que la gracia también nos capacita para la obra, para el trabajo que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo, pero no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza y en el poder de Dios. Por eso es que existen dos clases de conocimientos, ¿sí? Y Primera de Corintios 2, del 4 al 7, dice la palabra de Dios. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo,
ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, todo conocimiento que el hombre natural recibe es a través de los 5 sentidos, como lo veíamos, de la vista, del tacto, del olfato, del gusto. Este conocimiento es limitado y se describe como sabiduría de los hombres. Y yo quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Porque muchas de las veces nosotros, o a título personal, en lo personal, muchas veces he querido confiar en este conocimiento, ¿no? En este conocimiento, es que yo sé cómo hacerlo, es que voy a ir y voy a mover estos documentos, o voy a ir y voy a hablar con fulano y todo esto se va a solucionar y se me van a abrir las puertas, y de repente Dios me habla y me dice, ¿sabes qué? Es que ese conocimiento no sirve, no funciona como lo acabamos de leer en 1 Corintios 2, del 4 al 7. Este conocimiento es limitado y se describe como sabiduría de hombres. Pero hay un segundo conocimiento, que es el conocimiento de la revelación. Y este conocimiento no está basado en los 5 sentidos ni en el razonamiento, sino sobre el recurso de la alternativa de la verdad de la palabra de Dios. O sea, este conocimiento de la revelación va mucho más allá de lo que yo puedo entender, va mucho más allá de mis capacidades, va mucho más allá de mis sentidos. Y aquí es donde entra la verdad de la palabra de Dios. Este se recibe a través del espíritu del hombre y es descrito como sabiduría de Dios. Vivimos por fe y no por vista, como lo dice 2 Corintios 5:7. Entonces, creo que en este punto, Dios tiene que mostrarnos, Dios tiene que llevarnos a entender que no podemos confiar en nuestra humana sabiduría, en nuestra limitada fuerza y en nuestro limitado razonamiento. Y es aquí donde nosotros empezamos a depender de Dios, donde la fe empieza a tener sentido. Y son puntos claves, son conceptos básicos en la palabra de Dios que tenemos que tener bien claros en nuestras vidas, porque los sentidos, lo que nosotros podemos ver, no funciona. Lo que realmente funciona, ¿sí? Tiene que ver con la base de la fe, y la base de la fe descansa en 3 realidades. Y esas 3 realidades tienen que ver, número 1, con la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, la base de la fe en Dios descansa en 3 realidades, y la primera es la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Él no puede cambiar. Lo dice en Malaquías 3:6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La segunda realidad, la segunda verdad, es que él no puede fallar. Dice Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y tercera realidad, él no puede mentir. Números 23:19 lo dice claramente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y estas 3 realidades son tan esenciales en la vida cristiana, porque muchas de las veces a mí me ha pasado, ¿no? Personalmente, de repente, cuando veo que la circunstancia es adversa, cuando veo que las cosas no me están saliendo como yo quiero, tiendo a pensar que Dios no está en control o que puede fallar el asunto. Pero cuando yo entiendo y veo esto en la palabra de Dios, puedo descansar en esto, en saber que Él no cambia, en saber que Él no falla y en saber que Él no puede mentir. Entonces, cuando yo descanso en estas 3 realidades, que es la base de la fe, puedo confiar que Dios está bajo control
de cada circunstancia en mi vida. No importa la que sea, no importa lo que estés viviendo, no importa qué estés atravesando, no importa el reto, no importa el desafío que tú estés teniendo en estos precisos momentos, yo no lo sé. Yo para mí ahorita, este reto en mi vida, este desafío, pues es todo este cambio, ¿no? De una ciudad a otra, es todo este cambio que de repente, pues yo ya estaba tan acostumbrado a ir a la cárcel allí en la Ciudad de México y que simplemente tocaba la puerta, me abría el custodio y me preguntaba, ¿de dónde viene? De Fundación Emanuel, pásele. Y entraba y hacía lo que Dios me mandaba hacer y parecía, ¿no? Que ya estaba yo como en una zona de confort, ya lo había aprendido a hacer, ya lo sabía hacer y de repente Dios me dice, ¿sabes qué? Ahora tienes que pasar a un siguiente nivel. Y de repente, pues en este cambio, pues puedo descansar a hoy en estas tres realidades, de que Él no cambia, que lo que Él dijo en nuestra vida, Él lo va a llevar a cabo. El propósito que Dios tiene para tu vida, el propósito que Dios tiene para mi vida, no importa, a pesar de ti, a pesar de mí, Él lo va a llevar a cabo porque Él no cambia y Él no falla. Todo lo que nosotros necesitamos, todas nuestras necesidades emocionales, físicas, materiales, espirituales, Él tiene el control y Él no falla y Él no miente. La promesa de Dios en nuestras vidas la Biblia está llena de promesas, llena de bendiciones para nuestras vidas. Y son en base a que Cristo nos ha prometido que Él está con nosotros todos los días, que no nos afanemos del día de mañana, que no vivamos estresados, que confiemos en Él, que nuestra vida esté escondida en Él, que no pongamos la mirada en las cosas que nosotros podemos ver, porque esas son pasajeras, que pongamos la mirada en las cosas que no vemos, porque esas son eternas. Y eso implica fe, eso implica descansar en este conocimiento de la revelación, no humanamente, y implica descansar en esta revelación de su palabra, en estas tres realidades, que Él no cambia, que Él no falla y que Él no puede mentir. También descansa en base a la obra redentora de Jesús. Y esto es increíble. Hace 15 días me parece que le tocó compartir a César Licona, pues él hablaba acerca de esta necesidad, ¿no? De hablar el Evangelio de Cristo, de predicar a Cristo, de hablar esas verdades del Evangelio y que no se necesita muchas veces rebuscar, ¿no? Entre qué voy a compartir, qué voy a enseñar cuando ya la palabra de Dios nos habla acerca de Cristo y nos da muchas enseñanzas acerca de Cristo. Y creo que una de la importancia del Evangelio de Cristo es la obra redentora de Jesús. Esa obra redentora que nos habla en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo ha venido a ser la fuente de nuestra fe en Dios. Él ha hecho de su muerte y resurrección la provisión, la base para nuestra creencia. Es Cristo, es solamente Cristo el único en el cual podemos poner nuestra fe, poner nuestra confianza y saber que a través de su muerte en la cruz, el propósito fundamental, el propósito por el cual Él vino a esta tierra fue para reconciliarnos con el Padre, fue para llevarnos a Dios, fue para que realmente nosotros volviéramos a este compañerismo, volviéramos a esta intimidad, a esta relación con el Padre. Entonces, la base de nuestra fe no solamente descansa en la naturaleza de Dios, sino también en la obra redentora de Jesús. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención. Lo veíamos hace unas semanas atrás acerca del sacrificio de Cristo, acerca de la justificación, de la santificación, de la redención, esta justificación que solamente a través de él podemos ser justificados ante el Padre. Ninguna obra que nosotros hagamos puede estar delante del Padre, porque dice su palabra que son nuestras mejores obras, son como trapos de inmundicia. Entonces, lo único que nos hace aceptos ante el Padre es esta justificación a través de Cristo. Cuando el Padre nos ve a nosotros, no nos ve en sí a nosotros, ve el sacrificio de Jesús, esa santificación. Él nos ha hecho santos, apartados para su gloria, para su reino, esa redención que Él nos compró nuevamente. Él volvió a comprarnos a pesar de que nosotros nos habíamos descarriado, a pesar de que nosotros vivíamos como nosotros nos parecía. Él volvió a comprarnos a precio de sangre. Entonces, dice Romanos, también en el capítulo 5, del 1 al 2, podemos ver también la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Pero también podemos ver que la palabra de Dios, ¿sí?, es la base también de nuestra fe. Dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jeremías 1:12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces podemos ver que la palabra de Dios, su palabra permanece firme para siempre. La fe viene cuando Dios nos trae una palabra específica fuera de lo que Él jamás nos haya dicho directamente en nuestras circunstancias. Cuando la palabra de Dios es hablada de tal manera, nos da vida y libera nuestra fe. Creo que muchos de nosotros, cuando hemos pasado por circunstancias o cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, siempre Dios nos va a hablar a través de su palabra. Siempre Dios, a través de un versículo, a través de algo, de una historia que vemos en la Escritura, es como Dios nos habla, es como Él nos trae esa revelación de su palabra. Y es cuando Dios nos ofrece una revelación tan clara de la Biblia que podemos tomarla. Por eso dice en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es eterna, es en el aquí y en el ahora, es en el futuro. No ha pasado de moda. Su palabra es eterna y seguirá siendo eterna por siempre. Y esa palabra es la que está en nuestros corazones, la que vive dentro de nosotros y que puede ayudarnos en los momentos de dificultad. Entonces, la base de nuestra fe descansa en la naturaleza de Dios, descansa en la obra redentora de Jesús, en la obra completa de Cristo, pero también en la palabra de Dios. ¿Cómo obra la fe? ¿Cómo podemos saber que que la fe está obrando? El principio de la fe, sí, lo vemos que debe operar en base a nuestras vidas. O sea, tiene que ser continuamente, sin importar cuáles sean las circunstancias. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la fe debe operar no importando la circunstancia que estamos viviendo. Si estamos pasando por enfermedad, dice su palabra, que Él ya llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por su llaga hemos sido sanados. Y entonces es en base a su palabra y en base a que nosotros ponemos nuestra fe en la palabra de Dios que podemos obtener la bendición de Dios y podemos descansar en su palabra. No hay otra forma de que nosotros podamos hallar descanso en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba. Jesucristo mismo lo dijo. Si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y esa verdad, sí, les hará libres. Entonces, el principio de la fe debe operar en nuestras vidas continuamente, sin importar cuáles sean las circunstancias. Y yo se los digo, ¿no? Desde mi vida, desde lo que hoy estamos viviendo.
cuando nosotros lo avalamos y lo enseñamos, pues es bien sencillo. El punto es cuando Dios nos empieza a meter, ¿no? En ese proceso, en ese camino. Ahí es donde tiene peso la palabra de Dios. Ahí es donde realmente Dios nos dice, bueno, tú tienes fe en mí, demuéstrame. Tú dices que me amas, obedéceme. Tú dices que realmente soy tu Señor, entonces no cuestiones las órdenes. Yo en lo personal, por muchos años, cuestioné las órdenes de Dios, cuestioné los mandamientos de Dios y siempre me hablaba él algo y yo ponía pretextos, es que no, porque ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer si sucede aquello? Y siempre era un temor a lo desconocido, siempre era un temor a yo decir, es que yo no voy a poder, y claro que yo no iba a poder, claro que yo no lo entendía, porque vuelvo al punto, es en base a nuestra fe en Jesucristo. A hoy hay muchas cosas que sigo sin entender, hay muchas cosas que no le encuentro principio ni fin, pero como tengo mi confianza puesta en Jesús, ahora es el que me ayuda a poder entender que todo lo que está sucediendo en mi vida no deben importar las circunstancias. Mi fe tiene que permanecer firme. Se dice que la fe, como lo veíamos en Hebreos 11:1, ¿no? Que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces la pregunta es, ¿se puede ver la fe o no se puede ver la fe? Porque Hebreos dice que es la convicción de lo que no vemos. Pero cuando estamos analizando la palabra de Dios, vemos que cuando nosotros le creemos a Dios, dice que es una acción obediente a lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿cómo mido mi fe? ¿Cómo puedo saber si realmente estoy actuando en fe? En base a las acciones que yo estoy tomando, en base a la obediencia que estoy yo haciendo a lo que Dios me ha mandado, a lo que Dios me ordena que yo haga. Número 1, aquí vemos también que Dios nos da fe. La fe no viene por nosotros. La fe nosotros no, ni siquiera nosotros podemos tener fe. Esa fe viene de parte de Dios. Romanos 1:17 lo dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y volvemos a encontrar en la Escritura que el justo por la fe vivirá. El justo por su fe es que vive. En otras palabras, la fe que Él nos da como un don, pues es en base a que Él nos lo regala, no es porque nosotros realmente tengamos una fe grande, no, es Dios el que pone esa fe en nosotros. Lo dice en Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la fe viene de parte de Dios. No, nosotros no podemos producir esa fe. De hecho, cuando nosotros decimos que hemos creído en Jesucristo, es porque Él puso que nosotros creyéramos en Él. Dice que el amor de Dios no consiste en que nosotros le hayamos amado, no, sino consiste que Él nos amó primeramente a nosotros y nos regaló ese regalo del arrepentimiento, ese regalo de la salvación. Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ahí lo vemos claramente, que Dios ha repartido esa fe a cada uno de nosotros. Quizás unos tenemos una fe más grande, otros tenemos una fe pequeña, pero cuando Jesús está diciendo que si nuestra fe fuere como un grano de mostaza, no se está refiriendo a una fe pequeña, se está refiriendo que esa semilla
es la más pequeñita de todas las semillas que existen, pero cuando crece es la más grande de los arbustos, de las hortalizas, y crece grande, grande, grande. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que podemos empezar con una fe pequeña y empezar a ir en aumento, en aumento, en aumento, hasta llegar a tener una fe grande como la de la mujer sirofenicia, ¿no? Una mujer, una fe tan grande que Dios se admiró y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y entonces podemos entender que esa fe viene de parte de Dios. Dios nos da el regalo, nos da ese don, porque ni siquiera es por nosotros. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La fe viene también por la palabra de Dios. Dios nos anima al dirigirnos una palabra que es aplicable a nuestras circunstancias. Esto puede suceder mientras nosotros leemos la Biblia o cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo hablándonos desde nuestro interior. Entonces, la fe también viene por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos escudriñando la palabra, cuando nosotros estamos oyendo la palabra, cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando meditamos en la palabra, nuestra fe se va acrecentando. Por mucho tiempo yo no conocía esto y lloraba y le decía, Señor, dame más fe y dame más fe y dame fe. Pero cuando vemos la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, yo no tenía fe porque yo no leía la palabra de Dios, yo no oía la palabra de Dios, yo no estaba, no tenía el hábito de leer la palabra, ¿no? Entonces, pues no tenía fe. Y cuando venían los problemas, cuando venían las dificultades, pues era bien fácil de tambalear y normalmente cuando venían las circunstancias, lo primero que venía a mi cabeza, regresar para atrás, tirar la toalla, ya no seguir. Pero a hoy que Dios ha ido trabajando en mi vida y ha ido enseñándome esto acerca de su palabra, pues de verdad, ¿no? Hay veces que estoy en un punto donde ya no puedo seguir y le digo, Señor, eh, empiezo quizás a poner alguna excusa o pretexto, pero enseguida viene la palabra de Dios, enseguida viene la voz del Espíritu Santo a mi interior diciéndome, ¿sabes qué? Tienes que seguir adelante. La palabra de Dios dice esto y la palabra y la palabra. Entonces es cuando empieza a hacer efecto la palabra de Dios y empieza a acrecentar nuestra fe. Pero no solamente la fe viene por el oír la palabra de Dios, sino que la fe también viene por la obediencia a la palabra de Dios. Para que la fe opere o trabaje en nuestra situación, tendremos que obedecer la palabra, porque la fe es activa, no pasiva. La mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Él, o sea, Dios hará su parte si nosotros hacemos la nuestra. Y yo mucho tiempo solamente esperaba que Dios hiciera la parte que a él le correspondía. Y muchas de las veces caía en el hábito, caía en el pecado. ¿Por qué? Porque yo esperaba que Dios me hablara o bajara y a través de un ángel me llevara por el camino, ¿no? Y no, muchas veces el que está lidiando, ¿no? Con la adicción o el que está lidiando con alguna clase sí, de adicción, muchas de las veces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a tener un acercamiento a Dios, empieza a trabajar su fe con Dios, pero pues de repente suele pasar que dejamos o pensamos que Dios solamente es el que tiene que actuar, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención algunos ejemplos en el camino hacia la verdadera libertad, porque habla acerca de las adicciones, ¿no? Y dice, el alcohólico no va al bar a comer manís o a comer botanas, ¿no? O sea, un alcohólico nada tiene que hacer en un bar porque sabe que va a recaer si él vuelve a caminar por ese camino. Pero muchas de las veces el que está pasando por esa situación
quisiera que bajara un ángel y lo llevara por otro camino para que él no fuera a ese lugar, pero ya es una cuestión también que nosotros tenemos que poner y hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Entonces creo que ahí es en base a que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios. Si estoy escuchando la palabra, si estoy leyendo la palabra, si estoy meditando en la palabra, entonces tengo que obedecer la palabra de Dios para que esa fe opere, para que esa fe trabaje en la situación en la cual yo estoy pasando, en la cual yo estoy viviendo. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esto es bien real, que la fe en sí misma, si no tiene obras, es una fe muerta. Entonces, ¿cómo medimos nuestra fe? ¿En base a qué? A nuestras obras. Pero aquí es algo bien importante, no en base a nuestras propias obras, no. En las obras que Dios de antemano ya predestinó para que nosotros andemos en ellas, las que Él ya preparó para que nosotros caminemos en esas obras. Y esas obras pues no vienen de parte de nosotros, vienen de parte de Cristo, porque Él ya las preparó y las puso en nosotros para que nosotros andemos en ellas. Entonces, la palabra de Dios cumple su función cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y pues vemos también que hay un punto en nuestra vida, hay un punto crucial, porque muchas veces la crisis o prueba de nuestra fe nos va a llevar a ese punto donde Dios quiere que lleguemos, a través de la prueba, a través de la crisis. Y este periodo es un periodo de prueba. Todo lo que sucede a nuestro alrededor parece contrario a lo que Dios ha dicho y no parece haber evidencia natural para nuestra creencia. En este punto nuestra fe descansa completamente sobre la palabra de Dios, lo que Él ha hablado, no en base a nuestras circunstancias, no en base a la crisis que estamos viviendo, sino en base a la palabra de Dios. Y lo dice Primera de Pedro 1, del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, vemos que Cristo a través de las pruebas, a través de lo que nosotros estamos viviendo, Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y es ahí donde nosotros podemos descansar en su palabra, en su promesa. Dice ese mismo versículo que acaba de leer Betty, en Primera de Pedro 1, de 6 al 7, pero en la traducción del lenguaje actual dice, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Y qué bendición, el Salmo 105, 17 y 19 dice, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le aprobó. Y vemos pues ahí la historia de José, toda la aflicción, toda la crisis, todo lo que él sufrió, pero al final de cuentas, Dios llevó a cabo el propósito que él tenía para la vida de José.
En fe nos entregamos a su fidelidad. En nuestros tiempos de dudas y de lucha, Dios es fiel y no nos abandona. Segunda de Timoteo 2:13 lo dice. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, Él es fiel. Muchas veces nosotros quizás no seremos fieles, pero su fidelidad no cambia. Su fidelidad es nueva cada mañana. Su fidelidad dice que es de generación en generación. Entonces, nosotros tenemos que tomar esa fe en Jesucristo. Cuando la fe de Tomás, de Pedro fue probada, él siguió fiel, no los abandonó. Pedro, a pesar de que le negó, Jesús nunca lo abandonó. Tomás, a pesar de la incredulidad, nunca lo abandonó. Yo en lo personal, a pesar de mis limitaciones, a pesar de que a veces viene quizás la duda, viene quizás el temor, muchas situaciones, pero Él es fiel. Él hasta hoy no nos ha dejado, nos mantiene firmes. Vienen los problemas, viene la enfermedad, vienen pues las situaciones del día a día, pero Él es siempre fiel. Él es siempre fiel, Él no nos deja, Él siempre está con nosotros, Él a través de cada circunstancia que vivimos, Él siempre nos está enseñando algo. Él siempre nos está llevando hacia un nivel más alto que en ocasiones no lo podemos entender por el momento. Pero como le dijo a Pedro, por el momento no lo entiendes, pero lo entenderás. Y muchas de las veces en mi vida personal llega esa situación. No entiendo, no sé cómo le voy a hacer, no sé cómo voy a solucionar esto, pero cuando entiendo que mi fe descansa en Jesús, que mi fe descansa en su obra en la cruz, que mi fe descansa en la palabra, que Él es el que pone esa fe en mí para que yo siga confiando en Él, entonces me doy cuenta que la crisis, que la enfermedad, que los problemas son pasajeros y que no son eternos. ¿Cuál es el resultado a todo esto? ¿Cuál es el resultado de pasar por esa crisis, de pasar por esa tribulación, de pasar por esa prueba? El resultado final es siempre la victoria de parte de nosotros como creyentes, lo cual dará la gloria a Dios. Y siempre va a ser así. De momento nosotros nos frustramos, en ciertas ocasiones nos vemos hasta limitados humanamente, pero Dios lo permite para que nosotros podamos ver el poder de Dios, para que nosotros podamos crecer en fe, para que nosotros podamos crecer cada día en esa confianza plena, en esa esperanza en Jesús. Dice en Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice Hebreos 13 del 5 al 6, sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Santiago 1 del 2 al 4 dice, amados hermanos, en la Nueva Traducción Viviente dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces, de verdad, qué importante es poner nuestra confianza en Dios, qué importante es caminar en fe, qué importante es obedecer a los mandamientos, a lo que Dios te ha dicho, a lo que Dios me ha dicho. Yo no sé qué situación estés pasando, yo no sé qué problema estés atravesando. Digo, todos los que tenemos
hijos. Sabemos que yo pensaba hace muchos años, ¿no? Cuando estaban pequeñitos, pues cuando crezca se van a acabar los problemas y se van a ir y ya se va a acabar toda esta bronca, pero no. Dicen que hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes, ¿no? Y a veces batallamos con los hijos, a veces quizás estamos batallando en el ministerio porque no sabemos qué hacer o qué va a pasar. A veces batallamos también en nuestra propia vida, con nuestra propia naturaleza. Es una constante en el diario vivir, pero sea cual sea la situación que estemos pasando, nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo. Y a mí me impacta mucho esta enseñanza, porque yo cuando descubro que la base de la fe descansa en Dios, descansa en Cristo, entonces puedo confiar en Él y puedo descansar en Él. Y se va el estrés, se va la preocupación, se va todo eso que de repente nos lleva a un punto donde ya no sabemos qué hacer. La semana que comenzó, el día viernes, empecé con un problema en la espalda baja. Llegó el sábado, me sentí un poco más mal. El domingo ya no me podía mover muy bien, ya no podía caminar. Y el lunes de plano ya no podía caminar. Ya me quedé así como encorvado y ya no podía. Y luego Betty, pues ha estado batallando un poco con el problema de los dientes. Yo veo la misericordia de Dios. Hace 17 años aproximadamente le detectaron el síndrome de Sjögren, y durante 16, 17 años no habíamos visto pues algo por parte de la enfermedad, ¿no? Que viniera a ella. A raíz de que hoy empezó con estos problemas en los dientes, pues yo puedo entender que ha sido parte también de pues este diagnóstico, ¿no? Que los doctores dieron, que es una enfermedad degenerativa, no tiene cura, y que pues normalmente se caracteriza por la pérdida de líquidos, la saliva, las lágrimas, la piel reseca, todo lo que tiene que ver con los líquidos, y afecta también órganos vitales del cuerpo. Yo pues he estado poniendo en manos de Dios su vida, hemos estado orando, y yo he visto cómo a lo largo de todos estos años Dios le ha sido fiel, Dios la ha guardado, pero pues llega un momento, ¿no? Donde de repente todo se junta, ¿no? Y el lunes, chistoso, porque yo no me podía mover en la cama, y luego ella acababa de llegar del dentista con la anestesia, todo, y ya unos días antes le habían sacado otra muela, y no, hombre, estábamos tirados en la cama, y volteé y le digo, Betty, ¿ahora qué vamos a hacer? Le digo, mira, tú tirada en la cama, yo igual, yo no me puedo ni mover, y le digo, pues no queda más que darle gracias a Dios, agradecer a Dios, porque dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y pues simplemente le decimos, Señor, gracias. Ya a hoy pasó lunes, martes, el miércoles ya me empecé a sentir mejor, ella se empezó a sentir mejor, y pues el diagnóstico que el médico nos da en este sentido de esa enfermedad, pues es duro, ¿no? Pero confiamos en Dios, caminamos en fe, confiamos en que les agradecemos a ustedes también en la cadena de oración, pues en las peticiones ahí está la oración por ella. Hemos visto la mano de Dios, he visto la mano de Dios a través de esto que estamos hablando, de la fe, en mi propia vida, en la vida de otros creyentes, cómo Dios ha estado obrando en fe, cómo Dios nos ha llevado a confiar plenamente en Dios. Y aunque a veces las circunstancias sean adversas, nuestra confianza
debe seguir puesta en Jesucristo. Que los problemas, que las enfermedades, que lo que venga a nuestra vida no mueva nuestra fe, sino más bien que descanse en la realidad de la naturaleza de Dios, que Él no cambia, que Él no falla, que Él no miente y que Él es fiel todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, pues esto es lo que Dios puso en nuestros corazones y pues muchas gracias por oírnos y que Dios los bendiga grandemente.